Estás escuchando Milenio 3 por Aluka Nanica. Sonidos míticos, legendarios, pues casi de la época del caso que estábamos comentando. Los años 70 también fueron un tiempo de ebullición para la música cósmica, la música misteriosa, o por lo menos esa música un poco diferente. Esa música que compilamos en este CD doble, Cuarto Milenio, y que hoy sorteamos entre todos nuestros amigos que escriban a la web, a las vías de contacto distintas que tenemos. 27699. Algún día lo diré bien, después de 10 años. Palabra clave Milenio, Eso. espacio, los mensajes. Y la cadenaser.com, por supuesto, la web, ¿no? Sí, web, www.cadenaser.com y una encuesta. Milenio 3 con número @cadenaser.com. Y una encuesta en ikerjimenez.com, todo.com. ¿Has vivido fenómenos extraños en tu propia casa? Pues tú que decías que no iba a haber nadie, muy pocos. 61,7 que sí. Caramba. Hombre, es que ¿quién no ha oído una canica en el piso de arriba cuando los vecinos están de vacaciones? Bueno, O un 67. ruidillo. 61,7. Bueno, me deja realmente estupefacto. Sí que no yo pensaba como mucho un 15%, 20% de personas. No. En fin, la sensación de que no todos los casos son tan complejos, ¿no? Como este de América, estos casos que estuvieron bajo el paraguas oscuro, desde luego, del suceso de Amityville, pero que, como veis, hay muchos, y además en el mismo estado, en Nueva York, y no muy lejos de la casa donde vivieron sus pesadillas los Lutz. Un caso casi gemelo, ¿verdad? Casi idéntico, sacerdote incluido. En fin, nuestra misión, que lo conozcáis y que luego, por supuesto, penséis lo que os venga en gana. Yo no sé qué piensan nuestros amigos, porque hay muchos que siempre que tocamos este tipo de temas, y ahora vienen unos bien distintos, enseguida hay ese resorte mágico, ¿no? Muchas personas trazan un nexo entre lo que están escuchando y lo que ellos han vivido en sus propias carnes, y hay muchos casos. Pues mira, Gema desde Alicante nos decía: en mi casa sí que han pasado cosas extrañas. Ocurrieron varios años antes de morir mis abuelos. Éramos 5 miembros y todos los veíamos. Maite nos dice: hola a todos, qué historia la de Clara y su familia. Yo no me imagino en una situación así. Gracias por estas noches y por vuestra música que me llega al alma. Fina nos decía: viernes 12 de enero de 2007, media hora antes de que comenzase Milenio, con toda claridad, una niña que desapareció en el pasillo. Jesús de Madrid nos dice: seguramente se trate de unas pobres almas perdidas ancladas en una realidad que no le corresponde debido al sufrimiento y dolor que padecieron. Y Mar, que nos decía que le encantan estos temas de casas encantadas. Vamos también con la web, donde nos llegaban mensajes que, pues Manolito de Huelva, por ejemplo, nos decía que le sorprendía la encuesta, que con esos resultados tendremos temas de investigación hasta el próximo milenio. Daniel desde San Francisco: solo quería comentar que sería muy interesante un programa sobre la Donner Party, nos decía. Bueno, pues investigaremos, que también hay exploración, supervivencia, canibalismo, y hoy en día puede haber apariciones. El grupo de Donner se quedó, era un grupo de colonos que iba hacia California, y después de un invierno durísimo se quedó clavado en un paso de montaña. Y casi 100 personas tuvieron que sobrevivir jugándose, por ejemplo, en duelos, quién moría y quién vivía, quién era devorado con los demás. Es una historia terrorífica, e incluso a día de hoy hay investigación arqueológica en el sitio, donde se pueden encontrar todavía los restos óseos de algunas de las víctimas, con marcas de sierra, con marcas de dientes, que dan testimonio de la tragedia que sucedió allí. Alejandro desde Sagunto nos decía: mi hijo de 3 años, días más tarde, cuando le llevaba a la guardería en coche, me dijo: papá, la nena. Me giré lentamente y vi a mi hijo señalar al techo del coche. En ese momento me eché a temblar. Miguel Dávila, que nos dice que está solo en casa y que ve sombras por todas las partes, pero que es genial. Nos dice también: yo he sufrido fenómenos poltergeist hace 13 años en el Lazareto de Mahón. Nos lo comentaba Agustín. Olores y sensaciones extrañas asociadas a mi padre fallecido. Nos lo comentaba Susana desde Calaf. Carmen nos decía: me tenéis totalmente enganchada con el programa de hoy, un tema apasionante que me pone los pelos de punta. Vero, buenas noches, y querido equipo, otro sábado sin poder dormir y con los pelos de punta. Gracias por el programa. Patricia nos decía que ha visto que cada vez que hay algo paranormal llaman a un sacerdote y a veces no da el resultado. Me da la impresión de que si la familia no cree en lo que el exorcista va a hacer, entonces no va a dar resultado.
También nos decían que una madrugada, fue en Santa Torrano, una noche, unos puñetazos en la puerta de mi piso me despertaron súbitamente. Cuando desperté a mi marido cesaron. Comprobamos que no era nadie y nadie más los oyó. Fue aterrador. Bueno, pues ya tenemos el fenómeno y también la pregunta que se puede extraer de todo esto. Cuando una familia entra en esa dinámica de psicosis colectiva, ¿ven cosas que no existen? ¿O esas cosas son más claras precisamente porque ahora se están fijando en todo? Alguien hace mucho tiempo, hace muchos años, lo recuerdo perfectamente, en Málaga, un técnico electrónico, hablando de otras cosas, me dijo: mire, yo creo que esto de la mente y la locura es como una gran radio y cada uno tenemos nuestro dial. A veces, por accidente, el dial se mueve y de pronto empiezas a escuchar otras cosas. Es muy normal, muy habitual, y nosotros lo sabemos como meros periodistas, que las personas que sufren este tipo de fenómenos, cualquier intensidad, luego es bastante normal que sigan viendo cosas. Es como si su percepción se hubiese abierto de forma diferente, en un abanico más amplio que la de los demás. ¿Es solo la sugestión? ¿Es solo el miedo colectivo? Lógico en una familia que empieza a creer que vive en un sitio con cosas raras. ¿O es algo que todavía no podemos ni siquiera entender? ¿Cómo suena este fragmento de Alan Parsons? Esto es la música cósmica en esencia, ¿no, amigos? Alfredo Matarnanz y el maestro Noel Calero, que siempre tienen a bien aderezarnos las historias de miedo y de conocimiento con un poco de esa música que es para escuchar, evidentemente. 2:14, instante preciso para profundizar en una historia de la historia, en una conspiración española. Bueno, podemos decir que la página de nuestra vida, de los que ya habíamos nacido y de los que no habían nacido todavía, varió a raíz de este acontecimiento. Un 20 de diciembre de 1973, hacia las 9:26 de la mañana, en una calle bastante estrecha de Madrid, el presidente del gobierno de España salta por los aires en un viejo coche Dodge Dart, llega hasta lo alto de un edificio y hace una especie de equilibrio increíble entre la vida y la muerte también en la cornisa para caer, como si todo estuviese perfectamente planificado. Lo llamaron Operación Ogro los terroristas que lo hicieron. Fue un acontecimiento que, como digo, varió nuestro futuro. ¿Cómo sería España sin ese día? Madrid amaneció con un shock como nunca ha ocurrido. Desgraciadamente tenemos ejemplos posteriores en los que sí, la sensación que ya vivimos todos, por ejemplo el 11M tuvo que ser algo parecido, pero esto era tan inhabitual, tan infrecuente. Por ejemplo, cuenta la historia y la verdad que los terroristas que ejecutaron a Carrero Blanco en la Operación Ogro no tuvieron más que ir a un bar, coger la guía de teléfonos, buscar por la C y ver el teléfono y la dirección del presidente del gobierno. Cuando uno ahonda un poco en las circunstancias de uno de los casos, ¿cómo llamarlo, Santi? Yo diría el JFK español. Es decir, si tenemos el caso de Kennedy, después de tanto tiempo, todavía con tantas incógnitas, lo mismo, igual que en la primera hora, ha habido casos, por ejemplo, el de Carrero Blanco, la muerte de Carrero Blanco, el atentado contra Carrero Blanco en España, que conforme va pasando el tiempo y lo vamos analizando, como ha hecho también el invitado que ahora nos va a acompañar, uno se queda perplejo de las cosas que pasaron hace no tanto tiempo. Cosas clave. Siempre se ha dicho, se ha mantenido, que hubo muchos más elementos que no se contaron. Es posible que en aquel momento unos individuos atravesasen la calle de Claudio Coello a muy poquito de la embajada americana, haciendo gran ruido en un túnel, con una pestilencia increíble. Nadie se preocupó de pedirle licencia de obras. Es cierto que a día de hoy, en ese tramo de la calle Claudio Coello, sigue habiendo una grieta que se abre como recordando esta historia. Había una marca roja siniestra que los terroristas utilizaron. Es cierto que hay fotografías donde en un enorme agujero socavón lleno de agua los coches, como si fuera aquello el fin del mundo, la policía moviendo automóviles, y hay un Morris, un Austin, que están moviendo también y que estaba lleno de explosivos y no lo sabían en aquel momento. Es cierto que aquella mañana fue de caos en Madrid porque no solo ocurrió esto, sino que al mismo tiempo que el coche del almirante Carrero Blanco saltaba por los aires, en el matadero de Legazpi un toro
de grandes dimensiones y furia empezaba a embestir a la gente por la calle, mostrando una especie de extraña contradicción de este país que a veces alcanza casi el esperpento? Muchas cosas nos la cuenta nuestro amigo José Antonio Pastor, que ya nos escucha desde la cadena SER en Bilbao. José Antonio, buenas noches. Buenas noches, Iker. Tengo tu libro, eres coautor con Marco Besas. Exactamente, nuestro. Exacto, vuestro libro, y por cierto, maravilloso libro, fenomenalmente editado por la librería. De verdad que de Madrid al infierno nos ha dejado aquí el equipo sorprendidísimos. Es un libro al que habrá que regresar en busca de nuevas historias, pero esta de Carrero, de verdad, yo creo que es un expediente para que muchos chicos y chicas jóvenes, sobre todo, que no saben ni intuyen lo importante que fue, pues sepan algo más de esa gran conspiración española. Vamos a empezar con unos sonidos, Santi, ¿te parece? Sí, porque toda esta historia en realidad comienza con una explosión y con unas voces que vamos a escuchar ahora. 2:20. José Antonio, quería hacerte una pregunta en un inicio, antes de repasar un poco las claves de esta historia, de esta gran conspiración, que tú mismo indicas en el libro, que se ha convertido ya en material de estudio para los más conspiranoicos, ¿no? Sí, o la prensa más al límite. Oye, una cosa, esto que contaba José Antonio de que en el pavimento de Claudio Coello, a pesar de los diferentes reasfaltados, siempre vuelve a surgir una especie de línea que recuerda de forma macabra el acontecimiento. ¿Esto es cierto o es leyenda? No, esto es absolutamente cierto. No solo eso, además la línea marca casi el lugar donde detonó, donde se produjo la explosión. No solo hay una línea que traza el túnel, sino que hay una parte más ancha que hace una forma como elipsoide. Y ahí es donde, seguro se produjo la explosión. Y eso ha pasado, yo lo leí hace tiempo, fuimos Marco y yo a verlo para sacar las fotografías y la trazada es perfecta, es el túnel. ¿Y ese túnel todavía existe, José Antonio? Bueno, el túnel es una historia muy curiosa. Cuando todo ocurrió, el Ayuntamiento de Madrid, pues por supuesto tapó lo que es de los 7 metros, pues tapó lo que, por decirlo de alguna manera, correspondería al Ayuntamiento, a obras públicas. Pero justo cuando llegas a lo que son los cimientos de la casa, ahí dijeron que se tenía que encargar los dueños del inmueble. Y entonces eso hoy en día está, no sé cuánto, lo estuvimos viendo hace unos meses, habrá unos 60 centímetros todavía del inicio del túnel. Impresiona muchísimo porque es estrechísimo. Sacáis vosotros una fotografía en el libro y comentáis un lugar como un ataúd prácticamente, claustrofóbico. Sí. No se comprende cómo pudieron meterse ahí, cómo podían estar horas, cómo pudieron penetrar 7 metros hacia adelante y luego hacer la forma de T de otros 7 metros a ambos lados, con el olor a gas, la tierra impregnada, decían eso, que cada vez que pasaba alguien los tacones de las mujeres se oían perfectamente. Dicen también que cuando tiraban la bomba de alguna de las casas aquello era terrible, pero yo lo que vi dije, bueno, son 60 centímetros, no sé, parece que pero no, es una claustrofobia tremenda. O sea, dices, ¿cómo podían aguantar el olor, la mezcla de gas, todo? El comando que hizo la llamada Operación Ogro, ni más ni menos, es que yo creo que, en fin, cuando pasa el tiempo, conforme pasan los años, uno se da cuenta de la dimensión de las cosas, ¿no? Atentado y muerte del presidente de esa forma, de nuestro país que ha tenido muchos atentados a presidentes, ¿no? Sí. Y algunos con grandes misterios, por cierto, pero incluso les cambió el color de la piel a los miembros de este comando por estar tanto tiempo ahí abajo, ¿no? Claro, una vez que superaron los primeros cimientos, entraron una tierra suelta, pero una tierra que estaba impregnada, estaba húmeda. Entonces, claro, de estar metidos allí todo el día, porque estuvieron 8 días, tardaron 8 días en hacer todo ese agujero. Dicen que aparte la peste que te llevaban encima les hacía que no se acercara a nadie. Cuando iban a cenar tenían que estar apartados del resto de la gente porque desprendían un olor insoportable. Tuvieron además algún derrumbe en el cual a raíz de eso se acompañaban de una pistola porque decían, prefiero pegarme un tiro dentro del agujero que ahogarme de aquí. Y todo eso estaba pasando, José Antonio, y sobre todo hablamos para el gran público, los cientos de miles de amigos que nos escuchan y que estoy seguro muchos ni han acudido a los libros o a las películas que se han hecho sobre este acontecimiento. Yo recuerdo el inicio de esa maravillosa serie que era La Transición de Victoria Prego. Claro, la transición empezaba
con este día, con este acontecimiento, y con una enigmática frase de Franco que era: no hay mal que por bien no venga. Y a partir de ahí empieza toda una serie de conspiraciones, la primera y genuina, junto con las bombas de Palomares, quizá conspiración española, porque se piensa que han tenido estos miembros de la ETA que tener ayuda, y nadie sabe si esa ayuda viene de la CIA o viene del bloque soviético, que es imposible que con la visita de Kissinger, ni más ni menos, a Madrid, durmiendo a pocos metros del lugar donde están estos escultores, entre comillas, haciendo el túnel, nadie de los servicios de inteligencia, nadie de la policía armada, nadie ha detectado esa obra ilegal, con lo que son las obras hoy en día, que uno hace clink en una pared y ya está el ayuntamiento. Bueno, pues nadie había pedido licencia, nadie sabía nada y los ruidos eran evidentes. Bueno, vamos a hacer una cosa, José Antonio, vamos poco a poco, si te parecen titulares, recordando lo que pasó, y luego con Santi, contigo por supuesto, entramos en la versión de qué pudo ocurrir, qué hubo detrás. ¿Te parece? De acuerdo. Primero, hay un intento de la ETA, según desveláis en el libro, y es una información de verdad alucinante, yo me quito el sombrero, de intento de secuestro del almirante Carrero Blanco, la figura que iba a seguir de alguna forma el franquismo, y se sabe que tiene una rutina cotidiana, que no hay ningún tipo de protección especial, y llegáis a comentar en el libro, José Antonio, que tenían previsto secuestrar a Carrero e incluso a todas las personas que estuvieran dentro en ese momento en la misa. Efectivamente, habían comprobado que no había más de 50 personas habitualmente en la iglesia, y entonces lo que se podía hacer perfectamente era entrar, no eran los 4 que evidentemente estuvieron al final, sino traer unos cuantos comandos más del País Vasco, y vestidos además de sacerdotes, entrar en la misa y en un momento determinado de la misa controlar a esas 50 personas, que era sencillo por el miedo que podían crear con las metralletas, y llevarse a Carrero por una puerta lateral. En ese momento dejarían unas maletas diciendo que había un explosivo y que no se moviera nadie, o esas maletas se activarían, y de llevarse, además se lo llevaban relativamente cerca, a la zona del Santiago Bernabéu. Y efectivamente, esa fue una de las teorías, o sea, de los proyectos que tuvieron. También pensaron simplemente en ametrallarle en una calle cerca de su casa, pero sí, la del secuestro era porque ellos lo que pretendían era hacer un intercambio de presos. No pretendían matarles, sino pretendían sacar presos de la cárcel. Y hay un momento en que esos planes varían, ¿no? Las circunstancias políticas y la muerte de algunos miembros de la ETA hacen que se cambie el formato de la idea para directamente atentar contra el presidente del gobierno. Efectivamente. Hay 2 hechos principales. La muerte de Chiquía. Chiquía muere en manos de la policía en Algorta. Y entonces eso hace pensar que no es suficiente con el secuestro, que hay que pasar a algo más fuerte, algo que llame más la atención, y es el asesinato. Y luego, además, cuando pretenden hacer el secuestro, alquilan una serie de casas, y entre ellas alquilan una casa cerca del Santiago Bernabéu, que es donde van a tener a Carrero no más de 48 horas, además. En una tienda de niños, si no me equivoco, exactamente, ¿no? Una tienda de niños. Pero son las cosas que tiene. En esa tienda de niños se produce un robo de unos kinkis, de lo que llamamos kinkis de aquella época. Entonces les descubren, hay que poner una denuncia, ponen ellos una denuncia con unos carnets falsos, una identidad falsa, y entonces desisten de la idea de llevar a ese sitio, y desaparece la idea en ese momento del secuestro. Operación Ogro, os vais a sorprender, os lo aseguro. Y por supuesto, las vías de contacto, cualquier opinión al respecto. El atentado que cambió nuestra historia. Yo sé que Santi está ahora mismo que quiere saltar sobre el micro porque sé que tiene una información increíble, lo sé. Pero quiero que escuchemos cómo ocurrieron los hechos. Por ejemplo, no lo vas a contar ahora, pero Carrero recibe una llamada esa misma noche. Ahora lo contamos, sería la parte no oficial. Vamos con la oficial. La oficial, José Antonio, que además lo estás describiendo perfectamente, es que al final unos hombres pertenecientes a un comando de la ETA localizan la ruta. Sí. Siempre hacía la misma Carrero Blanco, sí, era un hombre muy religioso, ¿no? No era nada difícil, verdaderamente, para ser un presidente de gobierno. Bueno, en aquel momento todavía vicepresidente, pasó a ser presidente. Eso fue otra de las cosas que complicó la idea de hacer el secuestro. Hacía todos los días lo mismo, pero invariablemente. O sea, es que es asombroso, con una seguridad mínima. Y hay otra parte que ellos dicen que llegan a comulgar a su lado, hombro con hombro, en la iglesia. Es terrible. Entonces llega el momento de hacer el famoso
y tenebroso túnel, ¿no? ¿Cuál es la historia de ese túnel? Pues la historia del túnel es que, bueno, ellos descubren que ven unas obras en cierto día y eso les da la idea de, dicen, caray, si podíamos hacer esto, ¿no? Podíamos hacer un túnel, colocar un explosivo y llevarlo por los aires. Pero lo que ocurre es que, bueno, en un alarde de yo no sé lo que es, de inconsciencia, dicen que eso lo pueden hacer una noche. Pero que, por supuesto, se dan cuenta que no. Días más tarde descubren que se alquilan unos semisótanos en la calle Claudio Coello, que les puede venir perfecto para hacer eso. Entonces, nuevamente con una identidad falsa, alquilan el semisótano de Claudio Coello 104, diciendo que son escultores. Uno de ellos dice que es un escultor y que, bueno, que va a hacer unas obras para adecuar el local a sus deseos, a sus necesidades. Curiosamente, otra de las cosas que nos llama la atención es que el portero además era policía armada. O sea, es que hay una serie de cosas. Yo digo en el libro que... Sí, ni Valle Inclán. ¿Perdón? Supera, que ni Valle Inclán o Berlanga sí. supera esto, ¿no? Pero es que además es que cada vez que hacían un ruido extraño, el supuesto escultor le decía, miren, hemos hecho ruido, y decía, no se preocupe, si esto yo ya lo entiendo, el trabajo que ustedes tienen consiste en eso. Claro, me imagino ahora, José Antonio, también un portero que era portero de finca urbana y policía armado, sí, que ocurre en su vivienda el complot contra el presidente del gobierno. Es que yo me imagino lo que pudo... No sé si se investigó la vida de este hombre después, ¿no? No lo sé, la verdad es que, mira, es una cosa que no hemos llegado a investigar, pero es que además los olores a gas, todo revelaba que allí estaba ocurriendo algo. No hubo ni una queja del vecindario, no hubo nada. Parecía lo que digo en un momento, que el policía armado lo que parecía era vigilar el buen estado de las obras, en vez de vigilar lo que estaba ocurriendo allí. Y llega el día de la explosión, pasan pues por el infierno realmente de ese subsuelo, les cambia hasta la tez, lo que comentabas, José Antonio, del olor, la claustrofobia, y consiguen directamente horadar todo el suelo de esta calle, sí, que es estrecha, pero es una de las calles, para quien no conozca Madrid, del meollo del barrio de Salamanca, del corazón de Madrid prácticamente, muy transitada, en una zona ya un poco más hacia arriba, más tranquila. Y llega el día de la explosión, que yo creo que es que no sé si se lo esperaba alguien o no, pero la conmoción, incluso en las voces de los propios policías armados, hay como un shock, nadie sabe lo que ha ocurrido, nadie sabe qué decir. A las 9:26 de la mañana ocurre algo realmente inesperado, el plan sale con una perfección casi militar. Sí. Además, por lo que podéis leer en el libro, resulta curioso que a estas personas les saliera todo tan bien. Es muy extraño, realmente, porque hay ciertos elementos de la preparación que también son bastante chapuceros. Se dejan bolsas con las pistolas, el agujero, no, realmente al caérsele dicen, bueno, pues esto igual hay que colocar alguna madera para que esto aguante. No, hay una serie de cosas que no coinciden con una preparación perfecta y sin embargo el resultado es perfecto en ese sentido, es lo que pretendían. Pero ya digo, es muy extraño. Es extraño, y al final ocurre que la detonación hace elevarse el coche 30 metros. 30 metros, un coche blindado que sube hasta la azotea de ese lugar de los jesuitas y que luego se ha reproducido en la famosa película Operación Ogro. Pero hay algo que a mí me sorprende tremendamente. Sabemos casi todos, creo, lo que ocurre. Hay un instante de desconcierto tremendo. Un gran boquete, como si fuera la boca del infierno, se ha abierto ahí, con agua, los coches, y la policía empieza a apartar los coches sin saber que está apartando, por ejemplo, uno de ellos, que es un coche de la muerte, vamos. Sí, sé por dónde vas. Es terrible. El Morris, el Austin que habían colocado en doble fila un Austin para asegurarse dos cosas. Una, que el coche pasara por el sitio exacto, se habían separado un poco en la doble fila y tuviera que ralentizar la marcha. Y además habían colocado un explosivo dentro para, ya rematar que todo aquello fuera tremendo, ¿no? Y lo curioso es que ese coche no explota. Y ese coche permanece ahí después del atentado, lo mueve la policía, va a un depósito que, como ponemos en el libro, se llama La Bombilla, que resulta irónico que se llamara La Bombilla, y permanece hasta que en la rueda de prensa que dan los miembros de ETA días más tarde cerca de Burdeos, dicen, oigan, que ahí hay un coche que no ha explotado. Y ese coche estuvo ahí, o sea, pudo ocasionar algo muchísimo más grande, pudo ser
El atentado no de 3, no murieron 3 personas, pudieron morir muchísimas más. El mismo hecho de que el coche, y esto no es cuestión cinematográfica, José Antonio, quedase durante unos segundos en perpendicular prácticamente a la cornisa, debatiéndose entre caer de nuevo a la calle o al patio, podía haber provocado otra tragedia, caer ese coche inmenso de nuevo hacia el público, ¿no? Sí, además, de todas maneras, ellos dicen que lo que intentan es que el atentado se circunscriba a la figura de Carrero, a sus acompañantes, pero lo cierto es que la explosión también afectó a la casa, al inmueble de Claudio Coello 104. De hecho, se cayeron paredes. No hubo heridos graves en el momento, pero, o sea, tanta idea de que eso solo afectara a Carrero es imposible. No tenían, yo creo que sinceramente, aunque se piense que habían calculado muchas cosas, no tenían una idea real del material, de la cantidad de material que se metía ahí dentro. Claro, y además en una calle tan estrecha. Según tengo entendido, incluso algunas de las paredes del inmueble caen sobre las niñas, las hijas del portero. Exactamente. No resulta nada grave luego lo de las niñas, pero efectivamente cayeron. Es que era imposible que fuera de otra manera. Bueno, hasta aquí los hechos, los acontecimientos que son parte de la historia de España. Y es algo tan extraordinario, es un electroshock en la nación, cambia un tiempo, que empieza la teoría de la conspiración, que además, como ocurre con muchas otras historias, como la que va a venir en la tercera hora, Alternativa 3, ese es el código, Alternativa 3, otra historia de conspiración increíble, está a nivel global, mundial. Va pasando el tiempo y uno se da cuenta de que hay cosas que no encajan. Santi, se sabe que Carrero en persona, o eso dice la viuda, recibe esa noche una llamada. Sí, la verdad es que a raíz del asesinato del almirante Carrero hay mucha gente que empieza a hacerse preguntas. Una de ellas es la propia viuda del almirante, doña Carmen Pichot, ya fallecida, que empiezan a escamarle una serie de cosas, y de hecho está registrado en diversos libros. A partir de ese momento experimenta un marcado alejamiento del régimen, una seria decepción. La viuda empieza a sospechar. Sí, lo primero es ese célebre discurso de Franco, que, lamentando la muerte del que había sido su primer ministro, su presidente del gobierno y gran colaborador durante muchos años, cuela esa frase más o menos inexplicable de no hay mal que por bien no venga. ¿Qué bien podía venir de aquello? Realmente, si había una figura que molestaba a todo el mundo en aquel momento y estaba en cierto sentido marcada para morir, era Luis Carrero Blanco. Porque realmente no es casual que, por ejemplo, esa serie de la transición empezase con el asesinato de Carrero Blanco, porque probablemente, si no hubiese muerto Carrero Blanco, no hubiese habido transición. Era el sucesor oficial de Franco, al menos en espíritu, no como jefe del Estado, que ya estaba designado el entonces príncipe de Asturias, sino que era el guardián, digamos así, de las esencias del régimen. ¿Pero y qué le dicen por teléfono, Santi? A eso voy. Aparte de eso, otra cosa que escama a Carmen Pichot es que al día siguiente el ministro de la Gobernación, el equivalente a nuestro ministro del Interior, el responsable de la seguridad personal de Carrero Blanco, no solamente no es destituido, sino que coge el puesto de su marido y es designado presidente del gobierno, Arias Navarro. Pero eso le hace recordar una llamada telefónica que tiene lugar exactamente la noche anterior al asesinato. Y es que Carrero Blanco sí había recibido por parte de los servicios de inteligencia rumores de que podía estarse atentando contra su vida. Pues bien, esa misma noche el coronel Quintero, un altísimo cargo del CSID, le llama y le dice: almirante, el comando está controlado. Ya puede estar tranquilo, en teoría. Un rumor que ha sido muy extendido en la comunidad de inteligencia española desde hace tantísimos años es que había mucha gente que podía saber lo que estaba sucediendo. Y fíjate, los primeros en dudar no fue doña Carmen Pichot, los primeros en dudar fueron los propios terroristas, como nos lo enseña esta escena de la película Operación Ogro. Hay algo que no entiendo. El olor a gas, el ruido que armamos. Y además aquí, a 2 pasos de la embajada americana y de la casa de Carrero, pegados a la iglesia a la que él va todos los días.
No es posible que nadie se dé cuenta de nada. No van a ser todos idiotas menos nosotros. ¿Qué quieres decir? ¿Y si nos están dejando que lo hagamos? ¿Para qué? No sé, igual para poder cogerlos luego, a todos juntos. Pero si estamos todos aquí. Ya, pero ellos no lo saben. Estás cansado, Lucan. O a lo mejor... No sé, está el problema de la sucesión de Franco. Habrá luchas por el poder entre ellos, ¿no? Y además están los servicios secretos americanos. Sabe Dios. A alguien le podría venir bien que nos carguemos a Carrero. Oye, estamos hechos una mierda sin que nos des el coñazo. Además, si quieren dejarnos de verdad, y a ellos. Le hacemos saltar por el aire y ya veremos al final a quién le ha venido mejor. Venga, a trabajar. La increíble historia de la Operación Ogro, el asesinato del presidente del gobierno español en la calle Claudio Coello hace ahora 37 años, se van a cumplir. José Antonio, es cierto que los terroristas estaban en un piso, en uno de los pisos que tenían francos en la calle o por la zona de Aluche, y se sabe o se intuye, ya en esta parte de la conspiración, digamos, que había conversaciones telefónicas que habían sido interceptadas y en el fondo la idea global de que nadie hizo nada, nadie movió un dedo. Yo, después de... Mira, lo curioso de todo esto es que en cuanto rasgas un poquito en esta historia, empiezan a salir informaciones por todos lados. Y además informaciones que todas van en la misma dirección. Que allí, durante aquella época hubo mucha gente que se tapó los ojos, los oídos y la boca. O sea, yo lo que ha estado comentando Santi... había ocurrido otras veces, ha habido atentados, otros magnicidios contra presidentes de gobierno y en esos casos al día siguiente ha dimitido el presidente, el ministro de Gobernación, el ministro de Interior. Pues no, en este caso se le premia con la presidencia de gobierno. Nada encaja y lo que hemos comentado, ¿qué ocurre? Que se puede hacer un atentado a 150 metros de la embajada de Estados Unidos cuando la noche anterior ha dormido Kissinger. Ese es otro de los elementos fundamentales de la historia de la conspiración, ¿no, José Antonio? Es decir, ha venido Kissinger, ha hablado con Carrero, algo ha pasado y justo después ocurre el atentado. Imaginamos, por lógica, que en plena Guerra Fría la visita de Kissinger, el hombre prácticamente, podemos decir, del poder en Estados Unidos, habría motivado una vigilancia extrema. Efectivamente, y nadie se da cuenta de que por donde pase el presidente todos los días están esos obreros que nadie conoce. Es que la sede de la CIA además está en la propia embajada, estaba en la propia embajada. Y habían venido policías ex profeso ante la visita de Kissinger a vigilar la zona y a ver la situación de seguridad. O sea, resulta curioso, en la entrevista de Kissinger con Carrero, según he leído las crónicas en su momento, las crónicas de aquel momento también están un poco viciadas, pero lo que luego he podido leer, él se llevó una buena impresión, pero Kissinger se llevó una buena impresión del apoyo que podría encontrar en algunas cosas en Carrero, pero por otro lado sabía que Carrero, por ejemplo, no era partidario de entrar en la OTAN, España, ni había prestado las bases en cierto momento, así que era un elemento que les incomodaba también bastante. Sí. Se ha hablado mucho, Santi, de la crispación que existe entre esos dos mandatarios. Sí, la entrevista no se desarrolla en términos para nada cordiales. Pensemos que en aquella época de Guerra Fría, si había una debilidad en el frente europeo del bloque norteamericano, eran Portugal, España y Grecia, que eran tres dictaduras que no encajaban con el modelo liberal que estaban intentando imponer en todo el mundo y que, la misión de Kissinger en España, sobre todo esa conversación con Carrero Blanco, tenía dos objetivos fundamentales y parece ser que no se pusieron de acuerdo en ninguno de los dos. El primero, el evidente, que era propiciar una apertura en España, que sí que hizo una especie de dicta blanda a partir de la entrada en el poder de Arias Navarro, pero que con Carrero hubiese sido completamente imposible. Otra menos conocida era el incipiente programa nuclear español. Había ya un reactor experimental de plutonio en la propia ciudad universitaria, que eso también es otra historia que también tiene mucho de valle inclanesco, entre otras cosas porque los residuos se descargaban al alcantarillado de la ciudad de Madrid, o sea, muy propio de la época también.
Y ese reactor trabajaba con plutonio y estamos en un país que tenía las mayores reservas de uranio natural de Europa en aquel momento, con lo cual no era en absoluto descabellado que España hubiese llegado a tener una bomba atómica, máxime cuando un feliz o un infeliz accidente como el de Palomares había propiciado al parecer acceso a muchos de los secretos nucleares de los norteamericanos. Esa entrevista no sale en absoluto nada bien, y a partir de entonces, que no olvidemos que la muerte de Carrero Blanco ocurre justo al día siguiente, es decir, la entrevista ocurre el día 19 de diciembre, Carrero muere el 20, y a partir de entonces sí que empiezan a surgir rumores sobre la intervención de la CIA, de los norteamericanos, etcétera, etcétera, en este asunto. Y como muy bien decía nuestro contertulio, había mucha gente que se tapaba ojos y oídos, pero hubo una persona dentro del régimen, que era Fernando Herrero Tejedor, el fiscal del Tribunal Supremo, que estuvo investigando esto. Él había recibido de personas de su máxima confianza dentro de los círculos de inteligencia un informe en el cual se vinculaba a la CIA y a la DIA, a la Central de Inteligencia y a la inteligencia militar norteamericana, en este asunto, y concretamente se señalaban detalles muy concretos, como la llegada a Torrejón de Ardoz de un cargamento desde Fort Bliss, en Estados Unidos, que contenía 10 minas antitanque terrestres de última tecnología, capaces de ser detonadas de forma inalámbrica y de máxima potencia. Al parecer, eso podría haber sido parte del cargamento mortal que se colocó en aquel agujero. Lo realmente curioso, y que también ha servido de hilo a los conspiranoicos, es que Herrero Tejedor muere apenas un año después en un extrañísimo accidente de tráfico en el kilómetro 104 de la carretera de la Corona. Sí, le arrolla un camión, si no me equivoco. Sí. Curiosa simbología, ¿no? Pura casualidad, pero kilómetro 104 y Claudio Coello 104, ¿no? 104, sí. Vamos a hacer una cosa, Santi. Has podido hablar con un buen amigo de este programa, comandante Fernando San Agustín, uno de los dirigentes de los servicios de inteligencia españoles durante varias épocas, y una persona que sabe mucho y que tiene bien contarnos cosas de vez en cuando. Sí, y Fernando San Agustín nos ha hablado sobre todo de cómo era el ambiente de inteligencia y el ambiente de la alta política en aquellos momentos, y sobre todo de las repercusiones que tuvo para esos ambientes aquel acontecimiento tan dramático. Que ellos habían conseguido matar a lo que para ellos era un obstáculo, para ellos era un símbolo del régimen franquista. Para los demócratas más convencidos y más partidarios de acelerar el proceso, se había quitado, desgraciadamente, un obstáculo que hubieran preferido que se hubiera quitado de otra manera. Y luego, realmente, tuvimos que llegar a la conclusión que, desgraciadamente, como tantas veces en la historia, la muerte de un personaje acelera el cambio, y acelera el cambio a veces para bien y a veces para mal. En este caso, parecía que el cambio se iba a acelerar para bien. Hubo un altibajo, naturalmente, pero ya todo el mundo se ha dado cuenta que el obstáculo firme y riguroso que suponía según ellos, para la llegada de la democracia, pues se había quitado. José Antonio, en las investigaciones que habéis seguido efectuando, los que os interesa este asunto, la gran conspiración española, una de las grandes conspiraciones, habláis en vuestro libro de algunos documentos desclasificados donde se revela un poco más o menos esta sensación general, ¿no? Sí. Que Carrero sobraba del mapa y esto se ha desclasificado ahora y llevaba como 30 y pico años o 40 años oculto. Sí, es una nota de la Embajada de Estados Unidos al Departamento de Estado de Gobierno estadounidense del 71, desclasificada en el 2008, en el que dicen que el mejor resultado que puede surgir es la desaparición de Carrero, que desaparezca de escena, literalmente. Y eso viene en un documento de 1971. Exactamente, desclasificada en el 2008. Y dicen que con la posible sustitución por el general Díez Alegría o por Castañón, que aparentemente eran personas bastante más partidarias de una apertura, cosa que Carrero no lo era. Precisamente el día que muere Carrero se cree que la reunión que iba a haber que iba a haber en el Ministerio de Gobernación en la Castellana número 3, se iba a hablar del tema de la apertura, pero por lo visto Carrero precisamente lo que quería era advertir que de apertura nada. Qué curioso, porque hay un momento en que incluso el presidente
Suárez afirma, si no tengo mal entendido, José Antonio, que no sabían si detrás de todo esto estaba la CIA o los rublos de la KGB, de alguna forma, dice, ¿no? Dice una frase que es, pese a los años que he pasado en el gobierno, o no sé si ETA cobra en rublos o en dólares. Y esa sensación, Santiago, se ha mantenido en todo este tiempo. Creo que esto del documento del 2008, en fin, es que hay cosas que se cuentan. Es lo que pasa con Estados Unidos. Por un lado, en mi opinión, que me parece maravilloso, ¿no?, que es que desclasifican sus documentos y que salen. Pero un documento que lleva 37 años en secreto y que ahora habla de la desaparición de Carrero Blanco era interesante o favorecía, claro, a ojo de buen cubero a uno le estremece porque dice, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué sabremos en un futuro de lo que está ocurriendo ahora, dentro de 37 años? En otros documentos, ¿no? Pero al mismo tiempo, y en el bloque del Este, ¿qué sabrán? Ellos ya ni desclasifican, vamos, ¿qué habrá ahí de secreto? Pues siempre ha habido esa doble balanza, y yo no sé si especialistas como San Agustín o personas que tú has entrevistado, ¿con qué se quedan? Casi nadie parece que apuesta por el atentado puro y duro, tal y como nos ha contado la historia. No, y de hecho, según se han ido sabiendo cosas, incluso del seno de la propia ETA de la época, pues parece ser que hay personajes ajenos a la organización que son los que de alguna manera coadyuvan, pues por ejemplo, a que se conozca que Carrero Blanco es un sujeto tan meticuloso en su rutina y tan poco escrupuloso, ¿no? Exactamente, y tan poco escrupuloso en su seguridad. Incluso se habla de personas extranjeras y no se deja caer más. Una tesis que también circuló en su día entre los servicios secretos españoles es que el servicio secreto francés, que podía tener algún tipo de interés oculto, hubiese tenido algo que ver o hubiese sido utilizado como corresponsal por la propia CIA, porque es una práctica que muchas veces lo hemos dicho aquí, los servicios de inteligencia grandes como la CIA o el KGB, operaciones de este tipo no las llevaban a cabo directamente, sino que, por ejemplo, en el caso del KGB se utilizaba mucho al servicio secreto búlgaro o al servicio secreto de Alemania Oriental, y en el caso de la CIA los servicios secretos tanto franceses como británicos eran los utilizados para este tipo de cosas. Pero fíjate que en el marco histórico la cosa tiene hasta su cierto sentido, porque hemos dicho tres lugares: España, Grecia y Portugal. Curiosamente, en el caso de España precisamente es en el que hay más dudas o en el que está la cosa más velada por la conspiración, pero siempre también se ha sabido o se ha rumoreado que tras la revolución de los claveles en Portugal hubo una importante acción de la Central de Inteligencia norteamericana y que tras el derrocamiento de la Junta Militar en Grecia, pues 3/4 de lo mismo. Con lo cual parecía que esa operación de democratizar los restos dictatoriales que quedaban en Europa para hacer un bloque occidental más fuerte, pues de alguna forma le salió muy bien gracias a la ayuda voluntaria o involuntaria de ETA. ¿Te ha contado más cosas, San Agustín? San Agustín me ha hecho una pequeña revelación que voy a compartir ahora con vosotros. Yo no creo que ayudaran. Yo no creo que ayudaran en absoluto. Pero de alguna manera mantengo la sospecha de que algo sabían, que quizás no sabían todo, no sabían con quién y tal, pero yo creo que algo debían saber, y naturalmente es cierto que los servicios de inteligencia por aquel momento, desgraciadamente, no estaban en sintonía con un montón de servicios de inteligencia, ni con los americanos, ni con los franceses, ni con ninguno. O sea, lo que sí es una maravilla es escuchar muchas veces las historias de Fernando San Agustín en muchos de los grandes misterios españoles, que no es cuestión de conspiranoia o no, sino que luego cuando uno, como ha dicho José Antonio Pastor, rasca un poco, se da cuenta de que en las páginas importantes de la historia siempre hay áreas que se escapan por completo de lo lógico, ¿no?, de lo convencional. Sí. Yo le hago una recomendación a nuestros miles y cientos de miles de amigos que nos escuchan por podcast, que es que esta frase del coronel San Agustín la rebobinen y la escuchen un par de veces. A lo mejor le cogen más sentido. Yo no sé qué opina nuestro público sobre ese acontecimiento tremendo que cambió nuestra historia y que parece que bueno, pues que hubo muchas cosas en la tramoya. Ahora le voy a preguntar a José Antonio qué queda en el lugar. Ellos han vuelto al lugar, parece mentira, ¿no? Un lugar por el que pasamos muchas veces, que es cotidiano, sí. Y que quedan sus secretillos ahí. Pues aparte de lo que te he dicho, el trazado en la carretera, que resulta muy curioso, porque además ya te digo que se ve dónde fue la detonación exactamente, puedes ver la cornisa en la iglesia
en 30 metros arriba. Se queda ve la marca todavía del golpe del coche. Sí, lo han remozado un poquito, pero se ve perfectamente, es un color distinto y si miras con un poquito de atención se ve perfectamente. Además del túnel, y una cosa, José Antonio, que me ha llamado la atención porque vuestro libro de Madrid al infierno, lo que es un increíble dossier también fotográfico, un trabajo de hemeroteca y de investigación ayer y hoy, que me parece fabuloso. Bueno, pues mostráis, por ejemplo, una imagen de una marca un poco siniestra, ¿no? No sé si es roja o negra o qué es, pero que durante un tiempo hubo una marca ahí, ¿no? Sí, en el libro Operación Ogro, el comando de ETA niega que esa marca que la hicieran ellos. Es extrañísimo, curioso que haya una marca, que se quedara una marca en ese sitio. La marca desapareció después, se pintó. Pero estaba justo en el lugar del impacto. Sí, pero bueno, la referencia aparentemente era el Austin que estaba colocado en el lugar exacto donde tenían que accionar el explosivo. Carmen, ¿qué opina el público? Pues mira, Juan López nos daba una información, nos decía, no sé si la gente sabrá que el vídeo oficial de la voladura del coche de Carrero Blanco lo hizo el truquista de cine Emilio Ruiz del Río, un artista, quizá fue ese un dato de interés, nos decía que... Bueno, es que esa explosión del coche lo del estábamos Doge comentando además en la es redacción increíble para una película creo que del 78 por ahí más o menos, ¿no? Es increíble. Un efecto especial, puntero, digno de Hollywood de la época. Que lo haces ahora con ordenador y yo no creo que quede igual, ¿eh? Es fascinante que una etapa de la historia de España tan importante y un acontecimiento determinante en el futuro del país esté rodeado aún de tanto misterio. Vaya historia la de Carrero Blanco, cuántas cosas que no sabemos. Y por supuesto, yo creo que hay una cosa muy importante también, ¿no? En todo esto, las interpretaciones, cada uno la que quiera, pero que es, primero, lo que yo he dicho antes, ¿no? ¿Qué habrá sido de las vidas de las personas implicadas en esta historia? Estoy pensando en ese portero, fíjate. Sí. ¿Qué habrá sido eso? Es un libro ese, José Antonio. Sí, lo tengo en cuenta. Que sí, es una historia, porque claro, el hombre en cuya casa ocurren los hechos y no se entera de nada. Tremendo. Y también nuestro recuerdo, evidentemente, porque son personas que saltaron por los aires y los mataron. Oye, que me parece... Al conductor, a Carrero y al otro, bueno. Me parece terrorífico, ¿no? Sí. Y eso queda claro. Raquel Gutiérrez nos decía justamente esta tarde he estado hablando con mi familia del atentado contra Carrero y como dice Iker, la casualidad no existe. Sergio Sánchez apuntaba que cuando se firmó el Pacto de Madrid, Franco era útil para luchar contra la URSS, pero en el 73, con los rusos incapaces de avanzar, Franco y su régimen ya no eran necesarios a USA. ¿Por qué alargar el régimen? Oye, por cierto, Santi, la viuda me contabas, yo no sé si luego ya falleció tiempo después, sí, se convirtió en eso, en una especie de china en el zapato que denunciaba cosas que no estaba de acuerdo con lo que había pasado y ella es la que pensaba que algo había por detrás. No, Carmen Pichot fue una mujer muy discreta y sí que concedió pues a escritores que han escrito temas de la transición, concedió entrevistas y en petit comité. No hizo nunca una denuncia pública de sus sospechas, pública de salir a los medios y declarar ella, pero sí que efectivamente esas personas que la conocieron y esos autores que lo reflejan en sus libros, sí que reflejan que era una mujer profundamente decepcionada con un régimen al que lógicamente siendo mujer del almirante pues era muy afecta en principio. María Ángeles García preguntaba si las imágenes conocidas del atentado de Carrero Blanco son reales o son ficción. ¿Ves? Es que la gente piensa que la explosión es la realidad porque está tan bien hecha. Bueno, pues son ficción. Son ficción, hay claro. que aclararlo. Marcelo Fernández nos decía buenas noches, a lo mejor hay informes secretos acerca del atentado de Carrero Blanco que algún día se desclasificarán. Seguro que serán para alucinar. Pues estamos convencidos. José Antonio, ¿puede quedar alguna sorpresa de un acontecimiento de hace 37 años todavía y en la recámara? Hombre, yo antes de empezar este bloque he oído en una cuña vuestra que decía ¿quieres conocer la respuesta? No sé verdaderamente si la respuesta va a ser fácil de tener. Hay demasiadas cosas. Incluso se cuenta que en el juicio del 23F, muchos años después, hubo un militar que en un impasse del juicio dijo, bueno, si ustedes siguen tirando de la cuerda y si me siguen metiendo en todos estos líos, yo también puedo tirar de la cuerda y contar dónde estaban muchos el día 20 de diciembre del 73. Eso lo he llegado a oír. De verdad que, bueno, nos hemos quedado todos así en un impasse, ¿verdad? Hasta la música de Hans Zimmer, de Nixon, que le pega mucho a esto, se ha ido apagando poco a poco y yo creo que es el mejor colofón posible. ¿Cuántos acontecimientos de nuestra historia están en la sombra? El ejemplo de Carrero pues es uno de tantos, claro, un presidente de gobierno y en un momento clave. José Antonio Pastor junto a Marco Besas
ha efectuado esta investigación y muchas más, Sí, de 10. Madrid al infierno. Hablaremos de este libro y yo os planteo desde ya, José Antonio, Sí. que hagamos alguna cosa comentando algunos de los casos. Felicidades por el libro, Muchas felicidades por ese Capitán Sánchez que da miedo mirando a través del tiempo y el espacio, el crimen del Capitán Sánchez. Habéis conseguido cosas tan bonitas y tan macabras al mismo tiempo como los objetos que había en la famosa historia de la casa de la mano cortada. Eso fue fantástico. Donde tanto tiempo hemos estado ahí nosotros, y yo nunca había visto, tengo que decirlo, las cabezas de perro dentro de las ollas y mil cosas. ¿Sabes lo que pasa, José Antonio? Se lo dices a Marco, que a mí me emociona cuando hay un buen trabajo periodístico. Y aquí lo contaremos. Un abrazo muy grande, amigo. A vosotros, muchas gracias. Miquel Ramos, compañero en Ser Bilbao. Un abrazo muy grande, gracias por todo. Pues, ¿qué puede venir en la tercera hora? Una historia, es una historia... Con mucha polémica. Bueno, bueno, en 5 segundos, al gran Fernando Jiménez del Oso, que los aquí presentes hemos sido sus alumnos y hemos trabajado con él durante años, cuentan que le echaron de Televisión Española por lo que viene a continuación. ¿Verdad o no? Lo va a contar nuestro compañero Diego Marañón.